Módulo 3, actualidad de la contabilidad gubernamental en México. El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es importante destacar los elementos que a mi juicio son relevantes en esta ley. Uno de ellos es la obligatoriedad que tiene esta ley para todos los entes gubernamentales del país, esto es, para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial de la Federación, de los estados, los municipios y las entidades paraestatales, tanto federales, estatales y municipales, y los órganos constitucionalmente autónomos. Esto es relevante desde el punto de vista de emisión de información financiera, dado que obliga a todos estos entes públicos a emitir la misma información financiera. Y entendamos por información financiera tanto información contable, un estado de situación financiera, un estado de actividades o de resultados, y también estados presupuestarios de ingreso y de egreso, básicamente. Contable, presupuestaria y programática. Pero también establece una organización institucional. Se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable como el órgano rector de la armonización contable en México, que es el responsable de la emisión de las normas y lineamientos con la finalidad de que los entes públicos emitan información financiera armonizada. También se establece al comité consultivo como aquel que deberá emitir opinión sobre las propuestas de documentos técnicos que le presente el secretario técnico del CONAC. Y el secretario técnico del CONAC, que es el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el responsable de trabajar, de elaborar los proyectos de normas para posteriormente ponerlos a disposición del comité consultivo para que emita una opinión técnica de estos documentos y posteriormente pasen a aprobación del Consejo Nacional de Armonización Contable. Un tema muy importante que resaltaría también es el artículo 46 de la ley, que establece la información financiera que deberán de emitir tanto la Federación como los estados. Y en su fracción primera nos dice información contable. Esto quiere decir que tanto la Federación como los estados o entidades federativas, como los denomina la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que incluye al Distrito Federal, deberán de emitir información contable, presupuestaria y programática. La primera fracción contable se refiere a un estado de situación financiera, a un estado de actividades básicamente, aunque hay una serie de obligaciones más extensas, notas a los estados financieros, pero básicamente la información contable se refiere a un estado de situación financiera y un estado de actividades o resultados. La fracción 2 de ese artículo también establece información presupuestaria con ciertas características y nos dice una clasificación administrativa. Esto es quién gasta. Si ustedes me dicen hacia el interior de una entidad federativa o del gobierno federal, podríamos estar identificando qué área en específico está gastando recursos públicos. Es a lo que se refiere con una clasificación administrativa, económica y por objeto del gasto. Si ese gasto tú lo estás utilizando para gasto corriente, gasto de capital, pero también si estás destinando esos recursos a una nómina, a la adquisición de materiales, al pago de servicios, al pago de transferencias, al pago de subsidios, al pago de ayudas. Pero también nos establece la obligación de emitir información
funcional y programática. ¿A qué funciones estás destinando esos recursos? A función de gobierno, función de desarrollo social, función de desarrollo económico. Programática, ¿a qué programas presupuestarios estás destinando estos recursos? Y la información programática en su fracción tercera, que nos dice información programática, programas de inversión. ¿A qué actividades de inversión estoy destinando esos recursos? ¿A qué proyectos? Básicamente se refiere a eso. Pero también en una fracción cuarta nos dice información para cuentas nacionales. Entonces, como ustedes ven, es muy amplio la obligación que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, específicamente en ese artículo 46, que aunque si bien es muy fácil leerlo, será para los entes públicos un verdadero reto, dado que si no se tienen sistemas de información adecuados, si no se tienen sistemas de información que cuenten con todos estos elementos que les he comentado, será difícil alcanzar y que estos sistemas y que los entes públicos puedan obtener la información que nos habla el artículo de referencia. Muchas gracias y nos veremos en próximas cápsulas.